del paralelo G. Sí, G. Miren lo que voy a decirles a ustedes en primer lugar. Habíamos tenido una actividad de charla hace rato y no hemos podido contactarnos nuevamente porque yo no tenía este enlace, pero ahora lo que les voy a decir es que lamentablemente con ustedes me han colocado un choque. Yo acabo de terminar una actividad con el paralelo de fisicoquímica y yo no sé si con ustedes, si no van a poder arreglar, voy a tener que continuar a partir de las 10:30. ¿No tienen ningún problema, jóvenes? ¿Es todo? No, ingeniero, está bien. Ya. Entonces, me voy a referir a esta primera actividad experimental con ustedes, que está referido al análisis de los datos experimentales. Quiero manifestarles algo. ¿Por qué empezamos el experimento de química con análisis de datos experimentales? Porque usted en laboratorio lo primero que va a hacer es para analizar la transformación de la materia es que va a tener estas ideas importantes antes de ingresar. Usted como experimentador, usted que se está formando en la carrera de ingeniería, no solamente como experimentador, inclusive le podría decir que le va a servir esto como investigador. Durante su trabajo como experimentador o como investigador, usted tiene que orientar su atención a 3 aspectos muy importantes. O sea, tiene que estar atento cuando usted esté como profesional o como esté como experimentador formándose a 3 aspectos durante un trabajo en laboratorio, un trabajo en la vida práctica. Primero, aquí dice, tiene que estar atento observando qué manifestaciones macroscópicas está manifestando la materia. Como por ejemplo el estado sólido puede cambiar al estado líquido al estado sólido, a gas, esos cambios. Hay cambio de forma, hay cambio de color, hay cambio de composición. Usted tiene que observar eso durante la experimentación. Por una parte. Por otra parte, tiene que aprender en el transcurso de la experimentación, tiene que asimilar, tiene que apropiarse lo que nosotros llamamos qué técnica se está utilizando, qué método está utilizando, qué método experimental, qué técnica experimental para transformar la materia. Esto también tiene que guardárselo usted como conocimiento. O más que un conocimiento, como una habilidad o como un método y técnica, como digo, para que usted lo vuelva a hacer en otra oportunidad, en otro momento. Claro, ustedes pueden ser de la carrera de ingeniería, por ejemplo, de sistemas. Dicen, a mí no me va a servir esto de nada, dicen, ¿no? Pero igualito, usted cuando esté haciendo cualquier tipo de experimentación, tiene que aprender estos aspectos. O sea, tiene que tomar atención a estos aspectos. Después es poseer habilidad para la recolección de información. Porque durante la experimentación usted no solamente va a aprender técnicas, no solamente va a observar manifestaciones macroscópicas, sino tiene que recoger alguna información. ¿Y para qué recoge la información? La información recoge fundamentalmente, o sea, leyendo magnitudes físicas, para analizar o para obtener los resultados de ese trabajo que usted está haciendo. Porque en cualquier ámbito, investigando o experimentando, usted va a recoger información y va a tener que emitir un resultado, el valor de un resultado de la investigación. Yo he querido, digamos, calcular la densidad. Voy a hacer un trabajo experimental, voy a aprender un técnico, un método, voy a leer magnitudes físicas y voy a dar como resultado la densidad de esta sustancia es tanto. Entonces, usted como investigador, como experimentador, tiene que tomar atención a esos 3 aspectos. Observar manifestaciones macroscópicas, observar o aprender técnicas y métodos experimentales y recoger información. Pero aquí hay algo importante ahora para iniciarnos en esta actividad. Cuando esté recogiendo información, leyendo magnitudes físicas, usted va a introducir errores, porque no tiene experiencia.
de qué magnitud de error usted va a cometer, cómo lo va a recoger esa información. Entonces, durante esas lecturas físicas, usted va a tener que introducir errores. Hablando de errores, no sé si más adelante me voy a referir. Entonces, el interés de la práctica experimental es esta. ¿Qué es? Que a usted yo le estoy queriendo entrenar. Claro, esto en la actividad presencial tendría que ser que aprenda a observar, que aprenda técnicas, que aprenda a recoger información, leer magnitudes físicas. Pero durante estas lecturas de magnitudes físicas introduces errores. Y de esto vamos a hablar ahora. Cuando estás haciendo una experimentación, por ejemplo, para efectuar lecturas de masa de un líquido, seguramente te vas a preguntar y vas a decir, ya, tantas masas de líquido he medido, ¿y para qué me sirve? ¿No? Este es el objetivo ahora de la práctica. En esta información sugerida que yo le voy a dar, como experimentador, ahora usted tiene que saber hacer interpretación, lectura de esas masas de un agua líquida a una determinada temperatura. En un material volumétrico, de esto también voy a hablar adelante, ¿qué es el material volumétrico? Para observar, para analizar qué variaciones se han sugerido en las lecturas o en los datos de volúmenes que he dado durante este experimento. Debes saber asimilar el procedimiento de cálculo de errores para tener con qué error he sugerido estas prácticas o estos datos experimentales. Para eso tienes que analizar la información que te he sugerido en términos de volumen de líquido, para calcular, por ejemplo, su valor probable, su desviación de cada lectura frente al promedio, su desviación estándar, el error que has cometido o el error que yo he con qué error he sugerido esos datos experimentales. Porque si usted lo hubiese hecho en el laboratorio, usted solito hubiese dicho, estas lecturas lo he hecho con este tanto por ciento de error. Soy bueno para leer en laboratorio estos datos, no soy bueno, eso. Entonces aquí le anticipo, el error califica al experimentador. Ahora, seguramente ustedes van a decir, no, este error, como no estamos haciendo laboratorio, le va a calificar al docente. A ver, ¿qué habilidad tiene él para sugerir datos experimentales? Su sugerencia de datos está introducido con un error muy grande, con un error muy pequeño. Entonces aquí ustedes ya no se van a calificar por este método virtual con qué error están leyendo los datos. Ahora me tendrán que decir a mí cuál es el error que yo tengo para sugerir datos experimentales. Esto es el análisis, esta es la habilidad que estoy queriendo crear en ustedes. Primero vamos a entrar a hablar ahora de magnitudes. ¿Qué es una magnitud física para nosotros? La magnitud física es una cantidad escalar capaz de ser medida por comparación con un instrumento. Tú quieres saber la temperatura del agua. Ese valor que quieres conocer es una magnitud escalar. ¿Con qué lo vas a medir? Lo vas a medir con un termómetro. Entonces, la magnitud física no es más que una cantidad capaz de ser medida con un instrumento de medida. Pero al medir estas magnitudes físicas, tú incorporas errores. Y cuando estamos hablando de errores, tenemos tres tipos de errores. Unos errores son accidentales, otros sistemáticos y otros graves. ¿Qué son los accidentales? Los que tú cometes en el laboratorio, en la experimentación, como experimentador, porque no tienes experiencia. Es accidental, es casual ese error. Por eso también llamamos casuales. ¿Qué son los errores sistemáticos? Son aquellos errores que introduce el experimentador, no porque él quiere, sino porque tiene un instrumento que está utilizando para medir una magnitud que está mal diseñado desde fábrica. Su punto cero, la aguja en su punto cero no coincide nunca en cero. Hay un pequeño desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Y utilizas ese instrumento con esa desviación.
Por tanto, esto es un error constante del instrumento, es un error sistemático. Esto no lo vas a poder corregir. O compras otro instrumento o la comparas con otro instrumento que mide bien una magnitud física. Los errores graves o fatales son aquellos errores que cuando estás haciendo una experimentación, todo tu equipo se cae a medio experimentar. Pero sin embargo, hasta ese entonces has recogido información. Esa información que has recogido hasta que se haya desmoronado, hasta que hayas tenido un error, un accidente fatal, toda esa información no sirve. Tienes que volver a hacer de nuevo tu experimentación. De estos tres tipos de errores, ahora en esta práctica experimental, tú tienes que tomar atención a los errores accidentales, es decir, a los errores casuales o los errores que ha provocado el experimentador. El procedimiento matemático del cálculo de errores es el siguiente. Primero, a ver, quiero dar a conocer esta tabla de valores antes de entrar a conocer su procedimiento. Vamos a considerar un conjunto de lecturas de alguna magnitud física, en este caso, como dice el objetivo, de masas de líquido contenido en un material volumétrico. ¿Cuántas lecturas estoy sugiriendo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tengo que saber ahora con estos datos? ¿Con qué error he sugerido estos datos experimentales? En el objetivo nos indica que debemos observar variaciones de volumen, pero sin embargo aquí estoy sugiriendo masas. Pero para convertir estas masas sugeridas a volumen, yo tengo que conocer su propiedad física, que es la densidad. Entonces es posible para cada una de estas lecturas convertir estas masas a volumen utilizando este conocimiento que decimos que la densidad no es más que una propiedad física de la cantidad de materia contenido en un determinado sistema de volumen B, a una temperatura específica. Entonces, esto es nuestro conocimiento. El fundamento teórico que les ha de servir un poco para saber de qué estamos hablando, primero tienes que darte cuenta, dice aquí. Si conoces la densidad de un líquido a una determinada temperatura, entonces es posible conocer el volumen del líquido, como consecuencia el volumen del material donde estás midiendo ese volumen. Ahora hay dos tipos de materiales que utilizamos en laboratorio. Uno se llama materiales volumétricos de contenido y materiales volumétricos de emisión. Contenido, dice, su nombre mismo dice, ¿cuántos mililitros de líquido contiene este recipiente? Decimos, como un matraz volumétrico o una probeta graduada. Contienen, y en eso puedes medir el volumen que tú necesitas en la experimentación. La emisión, emitir. Fácil. Emitir quiere decir dejar caer un determinado volumen de líquido en un recipiente. Entonces, ¿quién deja caer en el laboratorio cuando nosotros hablamos de volumen, que un material volumétrico emite líquido? Una pipeta. Esta es la desventaja ahora de este, pero más adelante yo les voy a indicar en gráfica qué es una pipeta, qué es una bureta. Entonces, una pipeta, una bureta emite un líquido. Entonces, vos entras con este conocimiento. Conociendo la masa del líquido y su densidad, es posible calcular el volumen. Porque por definición sabes que densidad es matemáticamente masa sobre volumen. Y aquí me están diciendo ver las variaciones de volumen. ¿Cómo voy a determinar volumen de espejo, masa sobre densidad? Eso quiere decir que su densidad tengo que conocerla. Ya sea de una sustancia sólida, líquida o gas. ¿Con qué estoy experimentando? ¿Con un sólido, con un líquido o con un gas? Entonces, de esa sustancia, su densidad tienes que conocer. Si conoces este valor de densidad y su masa la has medido experimentalmente, ¿por qué no puedes calcular el volumen? Volumen va a ser masa sobre densidad. Entonces, este es el conocimiento que estoy queriendo dejarles en ustedes. Pero como experimento rescaten, contener y emitir.
volumen, volumétrico que contiene y aquí me voy a referir a eso. De estos materiales que tú estás viendo, que estás observando, el matraz aforado, la probeta graduada, contienen líquido. Tú puedes llenar este matraz aforado con un líquido hasta esta línea que estás observando que se llama línea de aforo. Puedes llenar este matraz, o perdón, esta probeta graduada con líquido hasta cualquier valor de volumen. Este primer material de contenido es de volumen único, por eso se llama matraz aforado. En cambio, en esta probeta puedes medir cualquier valor de volumen. Puedes llenarlo hasta aquí, mides hasta esa línea su volumen. Puedes llenarlo hasta por aquí, lees su volumen. Entonces, estos dos materiales volumétricos son de contenido. El primero contiene un volumen exacto. El segundo mide varios volúmenes, fracciones de volúmenes. En cambio, estas dos otros materiales que ves, la primera es una bureta, la segunda es una pipeta. Claro, aquí fíjense, por mostrarles en la gráfica, parece que la pipeta fuera más grande que la bureta, y no es así. La bureta es mucho más grande que la pipeta. La bureta emite, abres la llave, primero llenas de agua, de líquido, esta bureta, este instrumento, y mides. ¿Qué volumen quieres medir? Abres la llave de paso, mueves la llave de paso y se emite 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Está emitiendo. Igual aquí, llenas este material volumétrico que es una pipeta y la puedes sacar por la punta el volumen que tú quieres. Su manejo de esta pipeta es un poco complicado. Aquí virtualmente no te lo voy a mostrar. Se cierra este orificio superior con la yema del dedo índice y controlas un poco, aflojando o presionando tu yema de tu dedo índice para emitir el volumen que quieres medir con este material. Entonces aquí hay tres materiales volumétricos. 2 de contenido y 2 de emisión. Tienen que aprender a guardar estos conocimientos bien, porque yo le puedo preguntar, diga el nombre de 2 materiales de emisión, le puedo decir. ¿Qué me vas a responder? Bureta y pipeta. El método experimental al cual nos estamos refiriendo ahora, fíjense, tan facilito, una vez aprendido ese conocimiento tan puntual. En cualquiera de estos materiales volumétricos que he mostrado, podemos medir el volumen. Primero, en el material de contenido puedes dejar contener un líquido, o en el material de emisión, ya no puedes, de ese material de emisión, puedes dejar, o sea, caer un cierto volumen de líquido. Puedes emitir un determinado volumen, una determinada masa de líquido. Entonces, lo que vamos a sugerir en esta experiencia es que en esos materiales midas la masa primero del material vacío. Si es de contenido, vas a poder pesar el matraz aforado o la probeta constantemente fácil. Pero en el caso de las de emisión no lo vas a poder. Tienes que recibir en otro vaso el volumen que emite y vas a poder saber la masa emitida. Para calcular su volumen tienes que conocer la densidad. Luego la expresión densidad es masa sobre volumen. ¿Es posible calcular el volumen? Sí. ¿De líquido contenido o emitido por el material? Sí. Esta técnica por eso se conoce como el método del desplazamiento o el método de contenido o de desplazamiento desde o a un punto material. De modo que es esto lo que hago. Ahora, aquí estoy sugiriéndoles datos para 8 lecturas de masa de líquido contenido en el recipiente. La masa del recipiente se conoce, no sé, por aquí estoy dando a conocer. ¿Dónde está? A ver, 50 ml es la masa del material vacío. A ver si la debo conocer aquí.
Estas son las masas del matraz vacío con el líquido, 50 ml. Creo que no está aquí sugerido la masa del material vacío, pero se los digo, coloquen como 24.8, por ejemplo, gramos, 24.8 gramos la masa del material vacío, 24.8. Y con esos valores van a calcular la masa de líquido contenido en el material. ¿Qué vas a hacer? Con esta expresión matemática que está referido a la definición de densidad, de ahí tienes que despejar volumen. Como tienes la masa del líquido más el material y la masa del material vacío, entonces calculas volúmenes. Entonces aquí vas a tener para cada dato que es valores de volúmenes. Con esos valores de volúmenes que has calculado, primero sacas el valor promedio. Sumas todos los valores de volúmenes, la divides entre el número de datos sugeridos y eso te va a dar tu valor promedio. El error o desviación de una sola lectura es la diferencia de ese volumen y de ese primer valor de volumen calculado menos este valor promedio. Ese es tu error o el error sugerido. La desviación cuadrática es cuando este error, por ejemplo, esa diferencia puede ser grande, 0.2, por ejemplo, puede ser. Para mí es grande esto. Entonces, si elevas al cuadrado, ese error se va a disminuir. Luego calculas, o sea, cuadratizas, llevas al cuadrado y se disminuye. Esto significa calcular la desviación normal estándar. ¿Qué es eso? Sumar todas las desviaciones y elevarlos al cuadrado y multiplicar por n, o sea, dividir, perdón, entre n. ¿Y por qué divides entre n menos 1? Porque los datos que he sugerido en esta experiencia son poquitos. Y para hacerlo más grande el denominador, multiplico por n menos 1. Entonces, estas expresiones determinan, o sea, utilizas para calcular, para hacer tu cálculo de errores. El valor probable es el valor medio que has calculado, más menos esa desviación estándar. El error relativo es la desviación estándar sobre el valor promedio multiplicado por 100. Ahora, aquí quiero que aprendas los criterios de obtención. Si este error es mayor al 50%, el experimentador, no tu cálculo, no los datos sugeridos. El experimentador es malo. Si tu error es mayor al 50, como experimentador eres malo. No sabes leer, no sabes hacer bien la práctica. Entonces, ¿el error a quién está calificando? Al experimentador. Ahora, ustedes podrían decir al que está sugiriendo los datos si es malo o es bueno. Yo, en este caso. Y si el error es menor al 10%, el experimentador es bueno. El que está sugiriendo los datos ahora, en este caso yo, soy muy bueno. Entonces, esto es lo que tiene que usted crear de esa información que estoy sugiriendo. Y en esto consiste la práctica experimental tan facilita. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, Inge. Bueno, espero Sí. que me hayan entendido. Sí, ingeniero. Esta información se los va a dar al grupo Carla, que nos está ayudando para que ustedes tengan en el grupo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Había algo pregunta. Dejo el micrófono abierto. Inge, una pregunta. ¿El dato de 24.8 gramos, eso nunca va a cambiar o varía? ¿Dónde está eso? ¿En qué diapositiva está esto? A ver, ¿dónde lo tengo eso? Inge es el dato que les ha dado para hacer la masa sub cero. No es en sus diapositivas. Ese 24 que yo les he sugerido es la masa del material del matraz aforado vacío. Eso nunca va a cambiar. Esa masa tiene que restarlo de estas masas totales, porque esta masa subí, este 75.6, por ejemplo, es la masa total del matraz más el contenido de agua. Usted no tiene que determinar la masa o la densidad del matraz, sino la del agua simplemente. Entonces,
A estos 75.6 le tiene que restar la masa del matraz vacío que es sugerido. Y para que tenga solamente como masa de agua. Y si tiene masa de agua, con esta ecuación, despejando el volumen, va a tener masa sub I menos masa del matraz vacío sobre la densidad. La densidad, bueno, pueden tomar 1, les decía, del agua. Por tanto, en este caso, la masa del líquido va a ser igual a la masa del volumen. Y ese volumen, la masa del volumen del agua, es igual al volumen del matraz donde estoy haciendo la experiencia. Y para eso tiene que hacer estos cálculos. Aquí está. Simplemente tiene que decir, ¿qué es volumen 1, volumen 2? Son los datos sugeridos. ¿Qué es el error de una lectura de un volumen? Esa es la diferencia de volumen de ese volumen sugerido menos el volumen promedio. ¿Qué es la desviación cuadrática? Es el error cuadratizado. En otras palabras, lo que quiero decir es que para mí parece que esta diferencia, que este error es grande, pero ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado? Disminuyo el valor de mi error experimental. Y con eso, desviación estándar. Parece que estuviese queriendo calcular todos los valores, o sea, de todas las lecturas, sus desviaciones dividido entre n. ¿Y por qué multiplicado o dividido entre n menos 1? Porque esas lecturas sugeridas son menores a 10. Y para que sea desviación estándar más grande, multiplico por n menos 1. Este es el cálculo que usted tiene que hacer. Y finalmente, escribir esto. Valor promedio calculado, ha calculado desviación estándar. Por ejemplo, puede ser 52.8 más menos la desviación, ¿cuánto es? 0.2, por ejemplo. ¿Qué me está queriendo decir? De 52.8 usted resta o suma ese valor, entonces tiene un margen de aceptación de los datos experimentales que le di. Y finalmente el error relativo, desviación sobre el valor promedio por 100. Aquí sí, su resultado le va a decir, si este error es mayor al 50, usted como experimentador es malo. En este caso, yo como docente, sugeridor de datos, soy malo, si lo he sugerido con más del 50%. En cambio, si el error es menor al 10%, usted como experimentador es bueno, o yo como sugeridor de datos soy muy bueno. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que tiene que hacer el análisis. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacerlo, háganlo directamente escribiéndome a mi WhatsApp o en su defecto a la señorita Carla, pregúntenle porque ella muy voluntariosamente nos está ayudando a hacer este trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cómo ha sacado la desviación estándar o cómo se calcula la desviación estándar? A ver. ¿Usted para cada lectura puede calcular esto? Lo que estoy mostrando. El volumen sugerido del segundo dato, por ejemplo, menos el valor promedio, puede calcular. ¿No ve? Sí, Inge. De cualquier dato. Es restar nada más. Porque el volumen promedio calculado. De cada prueba lo va a hacer. Y luego esa diferencia lo eleva al cuadrado y tiene en otra casilla estos otros valores para cada prueba. Si sumas todos esos valores, eso te va a salir una desviación estándar. La desviación estándar se calcula con esta expresión. Es la suma de todas las desviaciones cuadratizadas sobre n. ¿Pero por qué está multiplicado por n menos 1? Les decía. Porque en esta experiencia estoy sugiriendo pocos datos.